¿Alguna vez te has preguntado cuáles fueron los terremotos más fuertes del mundo? Desde que los humanos comenzaron a registrar actividad sísmica, ha sido posible registrar con precisión la magnitud de los terremotos utilizando la escala de Richter, un sistema de medición basado en el cálculo de la amplitud de las oscilaciones del terreno. Entonces, ¿cuáles fueron los terremotos que más daño ocasionaron a la humanidad? Y es por eso que hoy en Source Talks te presento el top de los 7 terremotos más fuertes de la historia. Número 7. Perú 2001. Terremoto del sur de Perú. Magnitud 8.4. El terremoto del sur de Perú, o terremoto de Arequipa, fue un terremoto de magnitud 8.4, ocurrido a las 3:30 de la tarde del sábado 23 de junio del 2001. Las zonas afectadas por el mismo fueron Arequipa, Moquegua, Tacna y Ayacucho. El terremoto dejó 102 decesos, incluyendo 26 que perdieron la vida como consecuencia del posterior tsunami, que también causó la desaparición de 70 personas. El bajo número de decesos fue al menos parcialmente debido a que el tsunami afectó la mayoría de ciudades turísticas fuera de temporada. Además, el maremoto golpeó durante la marea baja. Aproximadamente 320,000 personas fueron afectadas por el terremoto. 17,500 casas fueron destruidas y 35,550 casas dañadas directamente en los alrededores de las ciudades afectadas. El terremoto fue un hecho catastrófico para el pueblo peruano, que también afectó parte de Chile y Bolivia. Número 6. China 2008. Terremoto de Sichuan. Magnitud 7.9. Siendo las 2:28 el 12 de mayo del 2008, ocurre un terremoto en la provincia de Sichuan. Sus sacudidas se dejaron sentir incluso en Pekín, Shanghái, a lo largo de la República Popular China, en la capital de Vietnam y Hanoi. Este terremoto generó deformaciones en la superficie de más de 3 metros y aumentó la probabilidad de ocurrencia de futuros eventos hacia el noreste y suroeste. Más de 69,000 personas perdieron la vida en el terremoto, incluidas 68,000 en la provincia de Sichuan. 374,000 fueron reportados heridos y más de 18,000 están reportados desaparecidos a partir de julio del 2008. Se cree que los riesgos geográficos provocados por el terremoto son responsables de al menos 1/3 del número de decesos. El terremoto dejó al menos a 4.8 millones de personas sin hogar, aunque el número podría ser tan alto como 11 millones. Aproximadamente 15 millones de personas vivían en el área afectada. Fue el terremoto más mortal que golpeó a China desde el terremoto de Tangshan en 1976. Número 5. Haití 2010. Terremoto a 15 kilómetros de Puerto Príncipe. Magnitud 7.0. El terremoto de Haití del 2010 fue registrado a las 4:53 de la tarde del martes 12 de enero con epicentro a 15 kilómetros de Puerto Príncipe, la capital haitiana. El sismo tuvo una magnitud de 7.0 y generó una profundidad de 10 kilómetros. También se registraron una serie de réplicas, siendo las más fuertes las de 5.9, 5.5 y 5.1. Debido al gran número de heridos por el terremoto, muchas personas tuvieron que ser trasladadas a la República Dominicana, donde decenas de personas gravemente heridas llegaban en caravanas al hospital de Jimaní. Los efectos causados sobre Haití, el país más pobre de América en ese momento, fueron devastadores. Los cuerpos recuperados al 25 de enero superaban los 150,000. Los datos definitivos de los afectados fueron de 316,000 personas, 350,000 más habían quedado heridas y más de 1.5 millones de personas se habían quedado sin hogar, con lo cual esta es una de las catástrofes humanitarias más graves de la historia. Número 4. Indonesia 2004. El terremoto del Océano Índico. Magnitud 9.1. El terremoto del Océano Índico del 2004, conocido por la comunidad científica como el terremoto de Sumatra, fue un potente terremoto submarino que ocurrió a las 7:58 de la mañana, el domingo 26 de diciembre del 2004. La magnitud del terremoto fue registrada originalmente como de 9.0, pero luego se aumentó a 9.1. Con esta magnitud es el segundo terremoto más grande registrado desde la existencia del sismógrafo. El tsunami resultante del terremoto devastó las costas de Indonesia, Lanka, India, Tailandia y de otros países con olas que llegaron a los 30 metros.
causó muertes y daños serios hasta la costa del este de África. La situación devastadora de miles de personas damnificadas de varios países incitó una respuesta humanitaria extensiva. En total, la comunidad internacional donó más de $7,000 millones estadounidenses en ayuda humanitaria a los afectados por el terremoto. El número definitivo de víctimas debido a los tsunamis e inundaciones subsiguientes fue de 280,000, aunque varias miles de personas siguen desaparecidas y más de 1 millón sin hogar. El miedo constante debido a la zona sísmica en la región sigue latente. Número 3. México 1985. Terremoto de la Ciudad de México, magnitud 8.1. El 19 de septiembre de 1985 fue una fecha terrible para el pueblo mexicano. Un terremoto de magnitud de 8.1 con duración de 1 hora y 30 minutos arrasaba con la hermosa Ciudad de México, estimando, según las cifras oficiales, con 3.192 decesos, aunque el número preciso de personas que perdieron la vida, heridos y daños materiales nunca se conoció con precisión. La situación vivida en las 48 horas siguientes al sismo fue un caos generalizado, miles de personas ayudando y tratando de encontrar a sus familiares, una gran desesperación para la capital. La réplica acontecida un día después, la noche del 20 de septiembre, también tuvo gran repercusión para la Ciudad de México, al colapsar estructuras reblandecidas del día anterior. Este terremoto ha sido el más significativo y dañino en la historia escrita para la Ciudad de México. Número 2. Japón 2011. Terremoto y maremoto Tohoku, magnitud 9.1. Denominado oficialmente por la Agencia Meteorológica de Japón como el terremoto de la costa del Pacífico en la región de Tohoku del 2011 o Gran Terremoto de Japón Oriental, fue el terremoto más potente sufrido en Japón hasta la fecha. El terremoto duró aproximadamente 6 minutos, dejando 15.859 decesos, 6.152 heridos y 2.556 desaparecidos, liberando una enorme cantidad de energía, misma que desató en un tsunami, arrasando todo a su paso, dejando a miles de familias sin hogar y sin pertenencias. Según los científicos, se dice que si se hubiera aprovechado la energía superficial de este terremoto, se podría abastecer a una ciudad del tamaño de Los Ángeles durante todo un año. Número 1. Chile, 1960. Terremoto de Valdivia, magnitud 9.5. Domingo 22 de mayo de 1960, siendo las 3:11 de la tarde, se registra un sismo en la zona central y sur de Chile, dejando entre 1.655 y 2.000 víctimas. Su epicentro se localizó en las cercanías de Lumaco, con una magnitud de 9.5. Los científicos calculan que de lo sucedido, esa tarde en términos de energía liberada, fue 20,000 veces más potente que la bomba lanzada en Hiroshima, al final de la Segunda Guerra Mundial. Unos 15 minutos después del movimiento telúrico, vino algo aún peor. Un tsunami con olas superiores a los 10 metros arrasó con una buena parte del sur del país. El megaterremoto de Valdivia dejó un estimado de más de 2 millones de damnificados, siendo el más potente registrado instrumentalmente en la historia de la humanidad. No olvidemos que ante situaciones como estas debemos mantener la calma y seguir los protocolos de seguridad. Por favor, escribe en los comentarios, para ti, ¿cuál de estos terremotos fue el más impresionante? No olvides regalarme tu like para más contenido. Gracias y hasta pronto. Ahora sí viene lo chido.